Dios, hacia Él todo camina, hacia Él camina la historia. Somos una sola canción, somos hermanos del pobre y del mar, somos hermanos en la creación. Esta tierra es tan bella que todo nos da. El mundo se convirtió en basurero por tanta ambición de los que lucran con la destrucción, porque el Dios del mercado compró su corazón. En esta casa todo es don, todo viene de Dios, hacia Él todo camina, hacia Él camina la historia. Como la vez pasada, yo quiero empezar como haciendo un poquito de eco a lo que compartimos la vez pasada. Me parece bueno hacerlo así, pero si a ustedes les resulta que ya hay repetición o que no vale la pena, me lo dicen y podemos cambiar pues la manera de hacer esto. Pero yo, como inspirada en eso de San Ignacio, de que no es mucho saber, sino es sentir y gustar, repasé las notas que tomé la semana pasada y hubo pues como unas resonancias que a mí me parecieron importantes, que las seguí pensando, que veo que implican para nosotros como un reto. Entonces, con esa idea, saqué unas 4 o 5 de esas resonancias que ustedes compartieron y que yo las tengo ahí en las primeras diapositivas del Power. Bueno, entonces, releyendo las notas del encuentro anterior. Entonces, esto es una primera constatación que me pareció importante subrayar. Vamos descubriendo y asumiendo la riqueza y responsabilidad de tener una historia de siglos. A mí es que eso me parece, eso que digo ahí, una riqueza y una responsabilidad. Y es una historia, pues, que no es de grandes hazañas, de grandes cosas, y de alguna manera por ahí en la introducción leíamos, otros se encantarán pues con historias de muchas guerras, de muchos triunfos, de muchas cosas. Este es otro tipo de historia, una historia escrita a partir de vidas muy concretas, con rostros y nombres escritos ya en el libro de la vida y consignados en documentos que reposan en los archivos hasta que alguien se anime a explorar esa mina. Lili nos decía la semana pasada que le había resonado eso, de que realmente ahí hay una mina. Y yo ahora que estuve en Estados Unidos 10 días dedicada a mirar papeles y papeles y papeles de una historia de casi 100 años, y entonces iban pasando por ahí tantos nombres, tantos rostros, muchos de ellos ya no están. Y digo, pues aquí hay una mina de verdad para una historia. Entonces, por eso digo que están ahí hasta que alguien se anime a explorar esa mina. A ver qué bueno que resultaran algunas escritoras aficionadas. Bueno, esa es una primera. Bueno, nos ha resonado también la relación historia-identidad. Y a propósito de esto, yo quiero citar 2 breves párrafos de la introducción al seminario de historia del 89.
Yo creo que ese fue el primer seminario que se hizo cuando íbamos a entregar ya el primer libro, el tomo grande de archivos históricos de Pilar. Y Pilar, pues ahí una de las cosas que nos decía que el objetivo del seminario era hacernos conscientes de la riqueza de documentación que tenía. Y también hacernos conscientes de la historia que estaba o que está contenida en esos documentos. Porque tiene los capítulos introductorios que de alguna manera continúan la historia del aborto. Y entonces nos decía, quizás uno de los fines más sutiles de la historia es el de conferirnos una identidad y una razón de ser. Y yo leyendo ya el libro primero decía, pues a mí me va resaltando mucho la razón de ser de la compañía en el momento en que se dio el nacimiento de la compañía. Y nos da la posibilidad de revivir el pasado y reafirmar nuestra memoria personal y social. Cuando el hombre pierde la memoria, ya no se reconoce el mismo. De aquí la necesidad que tenemos como institución y como cuerpo de tomar conciencia de los valores que fueron configurando el ser de la compañía en ese proceso fundacional que estamos viendo, esos valores que nos han configurado a lo largo de la historia y que tenemos que ver si nos siguen configurando de verdad, aunque tengan pues quizás unas manifestaciones nuevas, pero que lo esencial de esos rasgos fundacionales permanecen en nosotros. Y eso es lo que me parece a mí que es uno de los retos de este estudio que estamos haciendo. No es por conocer y recordar, sino para que eso de alguna manera nos vaya confrontando. Bueno, se ha subrayado también lo de la historia como medio para dar a conocer la compañía, que eso lo dice muy claramente el preámbulo. Y por lo tanto, diríamos hoy, un medio de pastoral vocacional. Y eso conlleva de nuestra parte la coherencia, mostrar en la vida esa identidad que se define, que se refleja en la historia. Como decir, vengan y vean, esa es la compañía que fue surgiendo en ese proceso que estamos repasando. Y pues me resonaba mucho lo que leíamos de esas historiadoras que le hicieron la introducción al libro de Pilar, cómo valoraban ellas la compañía como tal, por lo que fueron conociendo a través de la historia. Bueno, y por último, pues subrayo esto, se nos invitó a reconocer que en todo lo que se va narrando, lo que subyace es la acción del Espíritu. Y por eso la clave de lectura que proponíamos es la contemplación. Estamos hablando de una lectura orante. La contemplación de lo que vamos leyendo como un acontecer histórico de Dios en una persona y en un grupo. A mí esta clave me inspira mucho y pienso que pues sí tiene el reto de descubrirlo en un lenguaje que a veces nos resulta muy pesado y por ahí. Pues algunas ya me han comentado, es que es muy difícil leer eso, es muy cansón. Pero sí, ahí hay algo escondido que tenemos que aprender a desentrañar. Eso es algo que también nos señalaba mucho Pilar en ese seminario de historia, que hablaba de los textos antiguos como el vino añejo,
que hay que saber, hay que ser catador de vino para poder gustar el sabor delicioso del vino añejo. Bueno, entonces ya seguirían las resonancias del libro primero, que las vamos a compartir, porque decíamos que la riqueza de esto es lo que entre todas vayamos descubriendo de la historia de la orden, lo que a cada una se nos va manifestando, se nos va revelando en eso que hemos leído. Y creo que este libro primero es riquísimo, y vamos a ver cómo nos fue con la lectura. Entonces, la que se quiera arriesgar a empezar, bienvenida. Primero que me llamó la atención fue la figura de Juana Iquén de Montaigne, que siempre la presentamos como la calvinista, la que obligó a Juana, la que todas esas cosas negativas. Y que a partir del artículo Leer entre líneas aparece una mujer que le aportó unos valores a Juana de Lestonac, y que esos valores van apareciendo a partir de toda su vida. Eso pues en resumen, pues es una novedad, ¿cierto? Lo que aparece en Leer entre líneas para mí fue una novedad. Presentar a Juana de Iquén distintísima a como lo presenta la historia de la orden, ¿cierto? Y en realidad tuvo que ser así, ¿cierto? Porque en Juana aparecen unos rasgos que yo creo que fue la mamá la que se los heredó, la que se los dio, pues mejor dicho. Sí, yo creo que es importante, y la que quiera leer un poquito más, en el libro de Isabel Azcárate, el último que escribió, en el segundo capítulo, en el primer capítulo habla también muy bien de Juana Iquén, pues con mucho fundamento, como una mujer muy reconocida también en ese momento en Burdeos y en Francia. Gracias, Virgi. Sandra Jaramillo. Bueno, sí, aquí estamos las tres, pues, pero voy a hablar yo. A ver, a mí me pareció al principio un poquito pesado pues, ese capítulo y la justificación que daba y tal, pero fui descubriendo como, a ver, yo le pondría casi de título a ese libro primero, un título y un subtítulo: Así nos trabaja Dios, aquello que nos había insinuado ya Silvia, y que es el título del libro sobre la Madre Corinta. Así nos trabaja Dios. Y el otro, la historia de su vida es la historia de su fe. ¿Por qué eso? Porque realmente descubrir en esos primeros años de Santa Juana cómo todo va llevando, parece que para otra parte, y va a terminar en lo que Dios quería. Pero Dios como que permitió que todos esos aconteceres desconcertantes, digamos, fueran para Santa Juana aprendizajes, fueran una manera de pulir su fe, bueno, ¿cómo se dice? Cuando se pone al fuego la fe, eso. Entonces, todo esto el contacto con estas calvinistas, que sí, yo le había escuchado también a Azcárate, que eso a Santa Juana le gustó mucho, porque fue la ocasión para ella de, bueno, un poco lo de la mujer, pues lo de sentirse valoradas como mujeres, todas esas señoras calvinistas, pero también poder entrar en contacto con la Biblia, que no se le permitía a los católicos. Y yo pensaba entonces ahí cosas como, en algún momento la historia de la orden también dice que a Santa Juana le gustaba mucho que sus hijas leyeran el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, nada más y nada menos que el himno de la caridad. Pues en ese tiempo no se leía la Biblia, pero a lo mejor Santa Juana conoció ese capítulo y su importancia justo en las reuniones de los calvinistas. O sea, a Santa Juana unas
cosas de la Biblia y del Evangelio muy básicas se le quedaron por dentro y pudo ser desde ahí, bueno, y fuera de todo lo que Dios la fue trabajando, ¿no? Bueno, también me llamó la atención una frasecita: Dios la favoreció con un don extraordinario de oración que encontró en medio de las ocupaciones del mundo. Yo le puse como 3 admiraciones a eso. En aquel tiempo, ella continuaba su oración en medio de las ocupaciones del mundo. Eso me pareció lindísimo, pues. Es lo de San Ignacio en todo, encontrar a Dios en todas las cosas. Bueno, pues ella ya lo vivió. Y luego, esos deseos irrealizables de ser religiosa fueron irrealizables, pero no inútiles. Dice muy bonito la historia: estaban escondidos como chispas que debían ocasionar un gran incendio. Eso me encantó. Y lo mismo cuando cuenta la voz esta de cuida, hija, de no dejar apagar. Cuida, no es para allá. Esa llama no es ya que va a hacerse fuego, pero cuídala para cuando se haga fuego. Y también me gustó mucho ahí cuando decía, como María cuando oraba esperando al Mesías. Comparar pues a esa actitud de Santa Juana de cuidar la llama y casarse y los hijos y la viudez y cuidar la llama y cuidar la llama. Bueno, como María, que con todo el pueblo esperaba el Mesías por años, por años. Bueno, luego el esplendor en el que ella aparecerá debe servir para atraerle la estima y para darle autoridad, a fin de hacer realidad los designios de Dios. Sí, o sea, ella ya luego se fue destacando, pero eso se fue destacando no para hacerse ella muy importante, era para ir cogiendo como autoridad, peso moral, diríamos nosotros hoy, algo así, porque ya tenía una misión muy grande, pues, frente a la iglesia, frente a la mujer, frente a la educación. Bueno, lo dejo aquí, alguna otra cosita después. A mí lo que más me impactó fue que me puse a pensar, dado incluso un poco la experiencia que estamos viviendo hoy en nuestro país, esa situación tan conflictiva que le tocó vivenciar entre 2 extremos radicales, ¿cierto? La experiencia de un padre muy convencido que su fe la debía vivir tal cual como en ese momento se pensaba en la experiencia católica. Y una madre tan convencida de que esa fe en Dios la debía vivir en el calvinismo, sí. Me parece que eso para una joven y en una época en que había muy pocos elementos que se pusieran en juego, emocionalmente me parece que tuvo que vivir interiormente una situación difícil, dolorosa, de encrucijada, porque las 2 figuras, más la del tío Montaigne, son figuras entrañablemente unidas a ella desde el punto de vista afectivo. Entonces, eso hace que la connotación en la experiencia emocional sea muchísimo más fuerte, más difícil. Y entonces yo me puse a pensar que ahí nació, en esa experiencia como tal, de alguna manera fue la cuna para una semillita de la compañía de María. Y me explico por qué lo interpreto así. Porque ella fue tan clara, tan decidida, tan innovadora, pero con una predeterminación tan fuerte de que la mujer se debía educar, precisamente porque para no pasar esa situación como oscura
que ella vivenció poniéndose en esa situación de conflicto entre dos figuras tan importantes como autoridad, tan importantes afectivamente y al mismo tiempo en posiciones totalmente contrarias. Entonces, de ahí que en ella surgió la experiencia de yo no quiero que otras vivan lo que yo viví. Yo quiero que otras mujeres tengan la oportunidad de entender, de vivenciarse, de descubrir, de identificar los elementos que, o sea, me parece que de alguna manera ella encontró una salida sana y que al mismo tiempo le permitió y posibilitó para la humanidad un camino de crecimiento de la mujer y de poder tomar la mujer posiciones claras frente a las realidades de su entorno. Eso fue como la reflexión que yo hice a partir de lo que más me impactó. También me detuve en lo que leí, un poquito, no leí entre líneas, no alcancé como lo que leyó Virgi, sino en general cómo presentan a Juana y Ken, de todas maneras, bueno, toda su influencia, toda su atracción y todo su empeño en educar, claro, como una mamá a su hija de acuerdo a su religión. O sea, lo que digo es que parecería, yo vi que no, para Juan y para ella no fue fácil zafarse claro, era su mamá, la quería, y esa lucha la presenta en la historia. Y bueno, y eso se confirma más adelante cuando ella ya descubre toda su experiencia a su nieta, recuerden, la madre Juana de Monferrán, que era su nieta, y le confiesa. Y ahí es que ponen pues como sintetizando, entendí yo, toda esa lucha, lo del Salmo. Mi alma fue liberada como un pájaro de las redes de cazadores. O sea, como expresando lo que ella vivió como lucha, yo creo, muy cruel y muy dura, entre a base de lo afectivo que era su mamá, por seguir la fe contraria a la de la mamá. Entonces, para mí me quedaba, bueno, esa parte, yo desde luego he leído en otras partes todo el valor, el aporte de Juana y Ken en la vida de Juana, pero esa lucha no la había como captado. Pensaba que entonces la historia que se narra hay que hacerle como una segunda lectura, y sí que es importante complementarla, ¿no? Porque uno se queda con la primera lectura y esa es la visión, y luego yo desde niña casi leyéndolo de Santa Juana y no había captado. Y ella se metió. ¿No? Entonces yo creo que eso es importante. Todo ese proceso que se narra en el capítulo primero, de cómo la llamada y la obra de Dios se abre paso por donde sea, ¿no? El siglo XVI y XVII sabemos que era convulsionado a todo nivel, ¿no? En lo político, en lo económico, en lo religioso, y sin embargo, como ese siglo, que uno diría así como tan regular, entre comillas, o no, surge una mujer y una familia como la de Juana, ¿no? Es Miguel de Montaigne y un tío que logran, bueno, de una manera, bueno, dice como Miguel de Montaigne no logró ni siquiera influenciar a su hermana, pero sí a su nieta de alguna manera, o sea, es patente como la obra de Dios que se abre paso en una circunstancia. Yo pensaba un poquito en nuestra historia y nuestra reducción como religiosa. Yo diría, uno a veces dice, ¿qué me falta a mí? ¿Por qué no atraigo? ¿Por qué mi vida no convoca? ¿No? ¿Qué será lo que nos falta? ¿No? Y uno diría, ¿cómo en nuestro siglo puede tener problemas muy semejantes a esos siglos? Muchas situaciones, muchas realidades muy duras, y sin embargo allá surge toda esta... pero sí está hablando con toda la fuerza. Entonces, ya ese llamado a seguirnos preguntando qué nos falta, sí, actualizarnos desde luego, y saber que es la vocación solo obra de Dios, es el que la abre y que la hace y que la hace florecer en cualquier contexto histórico, independiente de las circunstancias que estén viviendo y que estemos viviendo todos. Yo como que me quedaba por ahí un poquito en eso. Gracias, María. Le damos la palabra a Marta Inés y a Josefina. A ver, yo
Yo iba a decir un poquito, iba a hacer el acento en lo que estaba diciendo María, de que fue parte de estas, mucha parte de esta historia, de este primer capítulo es el fruto de la conversación de Santa Juana con su nieta, y que es muy sorprendente, pues por lo menos para mí, de que la Santa Madre haya tenido un liderazgo tan fuerte con su familia, porque tampoco es corriente tener liderazgo con la familia, con hijas, nietas, etc. Y pensaba, a ver, no es para nosotros tan fácil ubicar ese conflicto entre la Santa Madre y su mamá, porque ahí está también la familia Boregar, que también está, que se acostumbraba en las familias de la nobleza, que los hijos fueran, los niños, pues los educaran más bien en parientes u otras personas, o campesinos u otras personas distintas a los padres, para que evitaran chiquitos la vida tan fuerte de la corte y las ausencias de los padres y las dificultades también, las peleas entre los papás también, precisamente por razones políticas. Bueno, eso por una parte, pero yo pondría toda la fuerza en deja, hija mía, no cuida, hija mía, de dejar apagar la llama. ¿Por qué? Porque era la misión de la mujer en la familia judía, mantener la llama encendida, especialmente pues, en el hogar, y mantenerla, porque no había luz, ¿cierto? Estamos hablando de algo físico, de no dejar apagar el fuego y mantenerlo vivo, porque no era fácil encenderlo. Y más para la fiesta del Shabbat. Y nos dice esa historia que la mamá, la abuela era judía practicante. Entonces, los temas religiosos, pues seguramente que eran de bastante alto calibre en familia. Entonces, porque ninguna de las tres, ni Juana, ni la abuela, ni la mamá, eran así como muy sumisas, no, yo creo que eran mujeres muy de verdad. Bueno, eso iba a decir cuando estamos hablando de se construye la identidad de esta mujer como mujer. Bueno, más. Gracias, Martica. Sí. Josefina. Pero deseo la palabra para que tú digas tu resonancia y después digo las mías. Bueno, Josefina, muy bien. Muy bien. Bueno, a mí me resonaron muchas cosas. Primero, me resonó de manera nueva que Juana era la primogénita. Yo como que nunca había hecho consciente eso. Y en este momento de mi vida, como existencialmente sopesando lo que significa ser la primogénita, me resonó mucho. Y en mi espacio de oración, porque pues la invitación a la lectura orante que nos hace Silvia, yo lo que me preguntaba es eso qué significa, eso qué configura, pues el lugar que uno ocupa en la familia, qué configura en uno, cómo lo hace. Y yo estuve esta semana pues como orando con eso, con lo que significa ser la primogénita. Y ahí me resonaba mucho también, me pareció hermosísimo la relación con el hermano menor, pues porque, pues yo no sé, de una manera nueva sentí eso en mi vida, pues como el papel de los hermanos, y reconocer que en Juana también, pues su hermano de alguna manera, pues fue memoria de lo fundamental, ¿cierto? Y fue como confirmar yo en este momento de mi vida también que mis hermanos y mis hermanas son memoria de lo fundamental para mí, ¿cierto? Entonces estuve como agradeciendo eso.
me hizo muchísimo eco porque lo sentí como un hilo transversal en todo el libro. Primero, el tema de la soledad. Encontré muchísimas veces la palabra soledad y me impactó mucho, o sea, me llegó con mucha fuerza, como ese énfasis en la narración en la soledad, y en la soledad como lo que fecunda lo importante. La soledad, pues cuando habla, por ejemplo, de que dejaron el mundo para santificarlo y descubrieron el secreto de hacerse útiles al pueblo por la soledad. Pues la soledad es lo que posibilita un modo de ser y de estar en el mundo. Y luego vuelve a hacer ese énfasis en otro momento del capítulo, cuando habla como de dejar el mundo, no dejarlo, del don de agradar al mundo, conservándose siempre agradable a Dios. O sea, yo entendía como un transversal de todo el capítulo primero la soledad, y la soledad, pues, poblada, fecunda, en el mundo, en contexto, pero como una posibilidad de vivir para lo fundamental. Me impactó sobremanera una frase, y es que la ruina de la fe empieza por el derrumbamiento de la perfección evangélica. Eso pues me hizo muchísimo eco, como a la luz pues también del evangelio de ayer, ¿cierto? O sea, lo que se derrumba, lo que no permanece, lo que no está realmente cimentado sobre roca, pues empieza por por el enfriamiento, por el desgaste, por la mediocridad de la perfección evangélica, ¿cierto? Entonces, como la pregunta por la perfección evangélica unida a la pregunta por la identidad que nos hacíamos esta semana. Y luego el tema de la hora de Dios, pues de que Dios tiene una hora, y la hora de la vocación de Juana, de la vocación a la vida religiosa, pues no era la que ella pensó, cuando ella lo pensó, como ella lo pensó, sino eso, como sentir es que Dios tiene una hora, la tuvo en Juana, la tiene en nosotras. Eso me resonó mucho. Y ahí el que los caminos de Dios a veces no son semejantes a los de los hombres, y ese énfasis también que se hace en el capítulo de que Dios utiliza instrumentos débiles. Sentía la importancia del contexto, de cómo a ella la configuró su contexto y sus relaciones con su papá, con su mamá, con su tío, con sus hermanos, cómo nos hace pues el lugar en el que estamos, lo que percibimos, y nos hacen los demás. Y lo que yo sentí a lo largo de todo el libro primero es a Dios persistentemente presente en todo, por presencia y por ausencia, como dice Federico Carrasquilla, persistentemente presente. José. Bueno, gracias Lili por tu resonancia. Bueno, pues yo también, haciendo la lectura de este libro primero, sentía como, no sé, como un shock, como algo así, como muy fuerte, al ver cómo el peso de los acontecimientos en los colectivos y en las poblaciones determinan tanto la mirada, los oídos, todos los sentidos, cómo determina todo eso el peso de los acontecimientos. Y leyendo eso, pareciera que lo único que pasaba en Francia en ese tiempo eran las guerras de religión, y que no hubiera más en ese contexto. Las guerras de religión envolvían totalmente la conciencia, la manera de pensar, la manera de sentir de las personas. Y eso lo condicionaba totalmente. Yo me decía, Dios mío, la religión es como la política, que obnubila totalmente a la persona en casi todo su ser.
Para estas monjas que escribieron la historia de la orden, pareciera que Juana Inquén de Montaigne no tuviera nada bueno. Solo dijeron 2 renglones en que se referían a la bondad de ella. Y uno de ellos me parece que fue algo así como que ellas decían, bueno, que era una mujer muy valiosa y que su único vicio era ese. Su único vicio era ese, ser calvinista. No dijeron esa palabra, pero decían, su único vicio era ese. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es posible que esas monjas tan santas, porque todas eran santas, se dejaran como olvidar por todo eso? Y no podían ver lo positivo que ella tenía, como lo vemos nosotras ahora desde la lejanía. Desde la lejanía ya estamos viendo lo bueno de Juana Inquén de Montaigne y todo eso. Entonces yo pensaba, bueno, es como una llamada a saber uno tomar distancia de los acontecimientos de tal manera que lo dejen ver, descubrir las dimensiones que en ese momento no se ven, cuando se siente el peso de todo. De verdad que a mí eso me llamó profundamente la atención. Yo creo que esas monjas, viviendo ahora, cuántas cosas no nos dirían buenas de la mamá de Juana de Esto. Entonces yo pienso, lo que les acabo de decir, es como una llamada para saber tener esa actitud de distancia que nos ayude a descubrir las cosas. No es posible que las descubramos en toda su dimensión, no es posible, pero sí se puede ver como algunos puntales, algunas cositas que muestren no solamente un vértice, sino como un poquito más, algo más de la totalidad. A mí me ha hecho pensar mucho eso, sinceramente. Yo creo que eso fue lo que más saqué de ahí de la lectura de este libro primero. Todo lo que han dicho ustedes me ha gustado muchísimo, muchísimo, pero para mí ha sido como un golpe, como un peso y como una llamada frente a todo esto. Gracias, José. También me gusta mucho esta llamada que hemos sentido también la mayoría. Yo hasta apunté el nombre de ese señor que sale en las notas, porque yo leí las notas también, todo lo que pude. No sé si se pronunciará bien, pero es un señor cultor. Y él escribió un libro que se llama La Mère de Montaigne, la madre de Montaigne, que sería muy rico como descubrir más cosas de las que decía ese señor sobre la mamá de Montaigne. Lo vi 1 o 2 veces citado ahí en las notas a ese señor culto. Sería muy interesante a mí. Me gusta esa cosa de como descubrir algo más de esa señora Juana Inquén de Montaigne. Me ha parecido interesantísimo. Bueno, después de todas las elocuencias que han dicho las anteriores, hasta me da vergüenza, pero voy a decir 3 cositas muy sencillas. La primera, refiriéndome un poquito a lo que decía Marta Inés de la conversación de Juana del Estoril con su nieta. Y a su nieta le confía de que ella no fue hugonota nunca. Entonces me llamaba la atención eso, ¿no? Como un deseo de que ella no fue convertida, de que su fe fue pura desde el comienzo. Pues eso como que lo interpretaba yo. Otra de las cositas ahí era ese contexto de iglesia de ese momento era, mejor dicho, casi que, por decir una palabra muy fea, una porquería. Los papas tenían hijos, mejor dicho, la indulgencia de la Basílica de San Pedro, bueno, una cantidad de cosas muy horribles que tenía la iglesia. Entonces yo me ponía frente a todo lo que está viviendo la iglesia hoy día, que son cosas distintas, ¿cierto? Especialmente todo lo de los abusos y eso. Entonces yo decía, pues como que me preguntaba, Señor, ¿tú qué estás construyendo con todo esto? Como decía ahí, ¿no? Que el Señor pues va haciendo su obra, va hablando ahí frente a todo eso. Era una interrogante, pues una interrogante que me hacía. Y lo último era, yo no sé, me dio una cosa así como de pensar los sentimientos de Juana del Estoril frente a su mamá.
toda esa vida. Yo decía, ¿qué pensaría Juana? Después esa señora no se mienta para nada en la historia de la orden. Pues, ¿cómo viviría Juana esos sentimientos? Cuando ahí dice, en un momentico dice que, bueno, ya se separó de ella, no andaba detrás por todo lo que sabemos. Pero en un pedacito dice que se acercó a su madre y la acompañaba en sus visitas, como con cierto remordimiento, digo yo, ¿cierto? Pero de verdad que me metí, yo decía, eso debió ser duro para Santa Juana. Pues cierto, hacer todo eso que hizo, todas esas fundaciones, y en el fondo de su corazón, su madre, que cuando la madre es una figura muy existencial en la vida de uno. Eran esas tres cositas. Le damos la palabra ahora, gracias Virgito, a Marta Inés y a Deyanira, que dice Secretaría Provincial, supongo que es Deyanira, no sé, o alguien en la comunidad del Listoná, y a Cecilia García. Martica. Mira, yo creo que podemos correr el riesgo de idealizar o desvalorizar las personas según nuestras anticipaciones. Yo me he puesto a pensar con mucha seriedad, porque yo sí leí lo que dice ese señor que está citando José sobre la mamá de Monteña. Eso sí lo leí, no sé si lo puse en una nota en mi tesis, porque me pareció un carácter que la describe con un carácter muy amargado. Pero eso me lleva a pensar, en Burdeos había una calle, como en todas partes en Europa, la calle de los judíos, que eran segregados, como en Roma, como en todas partes. Los judíos eran menospreciados, fueron menospreciados toda la Edad Media, y en estos conflictos había conflictos económicos y no solamente políticos, sino también sociales y económicos. Los nobles, lo que llamamos los nobles, eran dueños de tierras, y generalmente las tierras se las daban los señores después de las conquistas a los que habían luchado con ellos. El de Montaigne, el apellido Montaigne, se lo dieron como un premio por unos trabajos que Miguel de Montaigne hizo en Italia a nivel literario. Pero esos títulos eran comprados y eran negociados, como ahora los títulos de las tierras, exactamente como ahora. Cuando los españoles vinieron a Colombia, los que eran de familias cristianos viejos, que llamaban, tenían derecho a comprar tierras. Los que no eran cristianos viejos no podían comprar tierras y se dedicaron al negocio, como los judíos de Burdeos. Y lograron mucha plata, entonces había matrimonio. De Burdeos se dice que era una ciudad donde la gente era muy laxa en ese criterio sobre los matrimonios, porque se casaban por plata, por aumentar las fortunas, por lo que llamamos por conveniencia. Trasladémoslo a nuestro país. Los conservadores y los de la religión tradicional son los que tienen el poder, los dueños de la tierra, y los liberales son los que tienen los negocios, los que no pueden acceder a la tierra, pero comercian, y comercian, no tienen que comerciar robando, pero sí tirando ventaja, y son los de los bancos. Entonces, la mamá, la abuela de nuestra Santa Madre, porque es una santa, era una mujer negociante, y esos negocios la mantenían amargada. Así la describe el señor que habla de la mamá de Montaigne. Pero ¿por qué nosotros? Es una pregunta que yo me hago, pues que yo les hago a ustedes también. Tenemos que idealizar las personas. ¿Por qué? No, la vida es como es, y la Santa Madre seguro que también tuvo defectos como nosotras, pero a mí me encantó cuando canonizaron a San Juan Pablo II, que el cronista dijo: lo mejor que tienen los santos es que fueron pecadores.
Entonces, vivieron la gracia, el don de Dios de una manera tan excelente que brilló más la obra de Dios que su naturaleza. Ahora, la Santa Madre indudablemente adquirió en esa vida de familia todas las cualidades que necesitaba para ser fundadora, compasiva, comprensiva, y así todo se ganó la enemistad de una de sus hermanitas. De manera que, yo no sé, ya me estoy adelantando a otros capítulos de la historia, pero creo que es bueno reconocer que no todo pues es una maravilla, Josefinita. La historia muestra a una mujer muy antipática, la madre de Montaigne. Era el papá el que se preocupaba mucho por la cultura. Yo digo que no solo es una maravilla, pero que tampoco todo es una desgracia. Y entonces, lo que no se explicita es muy raro, porque ¿por qué se explicita solamente lo negativo y no se explicita lo positivo? Perdón que me cogí la palabra. A mí me parece muy interesante lo que dice Marta Inés, exactamente. Pero es que somos una totalidad. Entonces no somos ni maravilla, ni malogro total, ni desgracia total. Y habría que explicitar las dos cosas. Muy bien. Gracias, José y Martica. Ni el gigante de mis sueños, ni el enano de mis miedos. Bueno, yo descubrí que Santa Juana recibió muchas cualidades. Fue favorecida desde su juventud por el don de la oración. Se consagra a Dios. Brilla en el mundo sin perder el espíritu de retiro y de oración. Tiene prácticas de devoción a la Santísima Virgen y a San Juan Evangelista. Y también dice que hay dos señores que son el fin y la vitalidad de la historia. Son San Ambrosio, que decía que era una virtud viviente, y San Dionisio, un prodigio de santidad. Creo que lo de la oración pues ha sido como un sello para la orden. Y también me llamó mucho la atención que la Santa Madre desde niña, su mamá la formó, la llenó, tomó de ella la fortaleza, el equilibrio y sobre todo la cultura. Creo que pues eso descubrí. Bueno, para mí es muy importante la frase que ella diseñó: atender las situaciones más urgentes de salvación. Y me llama profundamente la atención esa expresión que ella configuró, porque me parece que en esa expresión se configura algo que hoy en día nosotros valoramos mucho, pero que llama la atención que ella lo hubiera hecho en aquel siglo, porque me parece que esa frase expresa un modo de vivir la fe en la vida. O sea, ella cayó en la cuenta que esa realidad, que era una encrucijada para todas las personas, por esa lucha, por ese conflicto, por esas diferencias tan grandes en la mirada de la fe de los calvinistas y de los católicos, ella cayó en la cuenta que esa situación ameritaba una solución, que se le ocurrió de una solución sana por la educación. Pero eso muestra que ella pudo mirar ahí que Dios quería que nosotros miráramos en la vida y en la realidad su presencia y su ausencia,
y cuando constatáramos su ausencia, nosotros estamos llamados a transformar esa realidad. Cuando ella dice atender las situaciones más urgentes de salvación, son situaciones que no revelan la bondad y la misericordia de Dios y requieren una mirada clara y requieren una disposición para cambiarlas. Gracias, Ceci. O sea que eso es fe en la vida, fe en las condiciones de la historia. Muchas gracias, Ceci. Listo, Silvia, somos todas tuyas. No, pues ha estado muy rico este compartir. Yo aquí tomé nota de todo. Y si les parece lo que les decía de hacer las resonancias al inicio de la otra sesión, pues como que nos va ayudando, porque de verdad hay mucha riqueza aquí en lo que han compartido. Bueno, entonces yo ahora les voy a compartir lo que yo fui sacando. Pues yo, claro, que al ser la que tengo la responsabilidad de esta y que gracias a Dios tengo un poco más de tiempo que ustedes, he podido leer como con más detenimiento y por eso les voy a compartir lo que he visto. Entonces, Lili, a ver si empezamos. Bueno, entonces volviendo a la idea de encontrar en las raíces la savia vital que alimentó ese proceso fundacional de la compañía, como que me he ido encontrando lo que yo quiero llamar como unos componentes esenciales de esa savia que alimenta la vida de la compañía. Y me di cuenta de algo como lo que estaba diciendo Cecilia últimamente, que todos esos componentes están profundamente relacionados con el contexto histórico en el que se va dando el proceso de fundación, así como lo vamos viendo en esos primeros años de la vida de Juana del Estonar. Es verdad que en ella incidió mucho ese contexto, pero esa incidencia del contexto hizo brotar en ella como unas sensibilidades y unas aspiraciones que creo que es por ahí por donde Dios va llevando el proceso a lo que va a ser después la Compañía de María. Pero entonces, para mí el énfasis es que en ese contexto en que estaba ella, había eso que decimos en las constituciones, los signos de vida que anuncian el reino, están ahí. Bueno, esa es como una primera cosa que quise subrayar porque para mí me pareció muy importante. Bueno, ya desde la introducción al libro vuelve a aparecer muy subrayada la dimensión mariana, pero con ese enfoque que como que nos choca, o por lo menos a mí, del grupo de vírgenes que se asociaron con la Virgen en el templo, no sé. Y me llama la atención que lo fundamenta con padres de la iglesia, y citan por ahí algunos en las notas. No dicen mucho cómo se refieren a María, pero dice quiénes son esos que se nombran ahí. Y yo pienso que realmente los padres de la iglesia son una fuente que yo no sé si nosotras usamos mucho, pero que es muy importante. Y pensando en esto de la Mariología, yo alguna vez tuve oportunidad de mirar un poquito lo de la Mariología en los padres de la iglesia y encontré algo que a mí me ha encantado y es el sentido de María como la nueva Eva, la mujer nueva. Y sabiendo que nosotros en el artículo 17 enfatizamos esto, mujeres nuevas revestidas de Jesucristo, encontramos en María la mujer nueva por excelencia, me pareció que hay por ahí como algo que sería muy bueno que profundizáramos desde como les digo, desde la patrística. Inclusive estuve buscando un poco y de verdad que es un tema muy rico. Y a mí siempre ese tema me viene cuando miro
el cuadro de la Anunciación de Frangélico, que lo tengo ahí en la siguiente diapositiva libre. Miren, este cuadro a mí me ha encantado siempre porque es el que refleja eso de María como la nueva Eva. Si ven aquí a la izquierda, es la imagen del paraíso y Adán y Eva expulsados por el ángel con la espada. Entonces es como la figura de Eva que perdió el paraíso, que malogró la creación, diríamos así, por una desobediencia. Y como en María empieza esa nueva creación y en ella Dios destituye el papel de la mujer, la dignidad de la mujer, todo lo que la mujer es en la creación, en la vida, en los nuevos comienzos. No sé, para mí es como un tema muy rico que yo lo quisiera dejar ahí como inquietud, precisamente porque lo tenemos tan subrayado en las constituciones y creo que no lo hemos profundizado suficientemente. En María encontramos la mujer nueva por excelencia. Y que eso sería una cosa muy buena que nos podría quedar de esta profundización. Por ahí están levantando la mano, no sé. No, yo quería hacer un pequeño... Avanza tú con la exposición y al final si tenemos comentarios, ¿no? Porque... Bueno. Ok. Bueno. ¿Quién sale? No sé. Bueno. Sí. Bueno, entonces seguimos. Sí, Silvia, dale. Bueno, entonces este cuadro, como les digo, para mí es muy significativo y es bueno mirarlo por ahí. Bueno, en ese mismo párrafo introductorio del libro primero, hay otra cosa que me resonó mucho, y que el autor equipara el surgimiento de la Compañía de María con el de la Compañía de Jesús. Ojalá vuelvan a leerlo y miren cómo dice que fue como providencial que estas dos órdenes surgieran precisamente en ese momento de la historia y en ese momento de la Iglesia. Y que fueron dadas como un don para la Iglesia. Y pienso que eso es como lo que de alguna manera está expresado en esa lámina que sirve de portada al libro y que Lidia nos decía hace 8 días, miren ese dibujo. Yo no sé si alguna lo miró, pero yo lo miré y es que de verdad es muy expresivo. Ahí lo puse en la otra diapositiva, porque yo lo veo muy relacionado con esto. Pues el hecho de que surgiéramos en el mismo momento, con muchos años de diferencia en cuanto al inicio, pero los jesuitas llegaron a Burdeos en el tiempo de Santa Juana y se encontraron las dos órdenes. Bueno, entonces esta es la figura, esa es la lámina que está de portada. Y bueno, no sé si alcanzan a verla bien, cuando se amplía la diapositiva, se ve muy bien. Está a la derecha San Pedro presentándole a María la Compañía de Jesús. Y a mi izquierda, pues mirando el cuadro, está otro que creo que es San Juan Evangelista presentándole la Compañía de María. Y abajo está como la Iglesia y la Compañía de María mirando eso. Y entonces lo que está ahí señalado por la flecha dice, mira y obra conforme al modelo. Bueno, yo, pues no sé, yo me he quedado pensando mucho en esto, me parece que es como dicen por ahí, un filón muy rico para explorar. Y sería bueno que de pronto la próxima vez alguna le hiciera eco a esto. Bueno, en los siguientes apartados del libro
yo también me fijé mucho en el contexto histórico, porque por eso que decían algunas, creo que Cecilia y Josefina, algunas, subrayaron eso, es que fue un contexto histórico convulsionado, conflictivo. Había una mezcla muy grande entre la religión y la monarquía. Francia no había querido aceptar muy bien la reforma del Concilio de Trento porque le quitó poder a los reyes. Entonces, por congraciarse con los reyes, no aceptaba lo de la iglesia. Era una cosa muy difícil. Y creo que todo eso pues influyó en lo que yo voy a subrayar más adelante en Juana del Estonat. Y si quieren profundizar un poquito más en esto, el libro de François, Su camino de educación, le dedica los 2 primeros capítulos al contexto, diríamos, sociopolítico y al contexto familiar de Juana del Estonat, que creo que nos vamos dando cuenta que es tan importante en lo que fue pues, el desarrollo personal de Juana, y más tarde va a ser un rasgo en la Compañía de María, la atención al contexto histórico. Y entonces también algunas lo señalaban ahora. A mí me parece como providencial que estemos haciendo esta lectura en Colombia en este momento, pues sí, tan desafiante que estamos viviendo, que hay tantas cosas en juego y tantas cosas que nos están influyendo y que nos influyen también de alguna manera, pues como lo que decían, la religión era un motivo de conflicto y la política es un motivo de conflicto y todo eso. ¿Cómo tendríamos que leer nuestro contexto histórico y cómo nos tendríamos que dejar afectar por él? Y yo lo voy a subrayar un poquito más adelante con el significado que le encontré. Bueno, entonces dentro del contexto subrayo algo, creo que ya dije, de manera especial la situación de la iglesia. Una iglesia en crisis profunda. Esa crisis dio lugar a la reforma y a la contrarreforma. Es que la iglesia del siglo XV y XVI es una cosa impresionante, de escándalos, de divisiones, de todo lo de las indulgencias, todo eso que dio lugar a la ruptura, al cisma. Y estos movimientos repercutieron de manera especial en Francia, porque Calvino, que era francés, como que tomó la bandera de Lutero y él sistematizó más, como quien dice, todas esas intuiciones de Lutero con la reforma. Y bueno, se tenía esa sensibilidad por la mujer y él vio que la mujer era una fuerza importante en la sociedad y se dedicó a ponerla en el primer plano y hacerla no solo en el primer plano, sino en la vanguardia como militantes, diríamos, del calvinismo. Y entonces, pues eso fue una cosa muy atractiva para mucha gente. Y dice también ahí la historia de la orden que eso se infiltró en los monasterios y fue también causa de la relajación. Entonces, pues repito, es muy importante tener en cuenta cómo ese contexto fue incidiendo en todo lo que Juana del Estonat iba experimentando y a lo que se iba sensibilizando. Entonces, Juana, adolescente, eso me impresiona a mí porque este primer capítulo son los primeros 17 años de Juana, pero se ve que ella experimentó vivamente los efectos de esa convulsión
y fue algo que quedó muy grabado en su memoria. Bueno, y es muy importante subrayar lo que se decía al principio en la introducción, que en ese momento llegara la Compañía de Jesús a Burdeos, invitada precisamente por el obispo de Burdeos, que veía toda la confusión que se estaba creando a nivel de la fe por las doctrinas de Calvino. Y invitó a un padre, un jesuita, el padre Oye, muy famoso, a una misión en Burdeos. Y bueno, dice que tuvo muchísima audiencia porque era un hombre muy reconocido. Y luego pues ya pidió que fuera la Compañía de Jesús y estableciera el Colegio de la Magdalena, porque estaba el otro colegio, el de la Liga de ahí, que se estaba infiltrando también con lo de Calvino. Entonces llegaba la Compañía de Jesús y para Juana fue pues la oportunidad de que al entrar su hermano ahí, ella recibiera muy directamente la influencia de la Compañía de Jesús en cuanto a su fe y en cuanto a la espiritualidad, que fue la que la marcó ya para toda la vida. Entonces, como que vemos cómo el Señor va colocando ahí como todas las piezas de ese mosaico que va a ser la inspiración de Juana del Estonar para la Compañía. Bueno, al mirar la manera como Dios actúa en Juana en ese inicio de su vida, encuentro particularmente significativos los apoyos que tuvo a su fe, y digo, más allá del de su padre y de su tío Miguel. Siempre hemos como enfatizado mucho que la influencia de su padre y de su tío Montaigne, de Miguel, fueron los pilares, lo que los sostuvieron en la fe. Pero leyendo un poquito más, uno ve que como que no fue lo que más influyó. A ver, el Papa influyó en cuanto que la quiso mantener y bautizar en la religión católica. Pero él, como era miembro del Parlamento y todo eso, dice que su catolicismo pues estaba como muy entreverado ahí con los intereses de la monarquía, de toda la cosa. Y no era que fuera pues un hombre muy fuerte en la fe. Él quiso mantener a sus hijos en la fe católica, pero no era pues como el más indicado para ilustrar, diríamos, la fe de Juana. Y Miguel de Montaigne dice que era creyente también, pero no es que se confesara como un creyente ni que tuviera una fe muy bien fundamentada. Pero entonces, teniendo en cuenta eso, que hubo unos apoyos en cuanto que la mantuvieron en el catolicismo y la hicieron bautizar, yo hablo entonces ahí de que hubo otros apoyos que Dios le fue brindando. Y me parece muy importante, y esto pues sí se le debe a su padre, el bautismo, pero la manera como la historia de la orden se refiere a la gracia del bautismo. Dice, desde ese momento Dios toma posesión de ella y experimenta la libertad de los hijos de Dios. Y ahí es donde viene la cita del Salmo. Es como que el lazo se rompió y escapamos, como que ahí Dios la liberó. François Vilaverne escribió también un librito con ese título, El lazo se rompió y escapamos, en que ella desarrolla bastante todo esto de la fe de Juana. Pero a mí es que lo de la gracia del bautismo
como que me ha resonado muchísimo últimamente. Y creo porque leí por ahí unas catequesis, en las catequesis del Papa Francisco y también de Benedicto, unas catequesis hermosas sobre el bautismo que me hacen ver a mí pues como la importancia de esa gracia. Y cuando en la fórmula de los votos, en la introducción decimos que la alianza que Dios ha hecho con nosotros en el bautismo es la que queremos tomar en serio al hacer los votos. Entonces creo que por eso pues me ha resonado mucho eso de que a partir de ahí Dios toma posesión de ella y ella experimenta la libertad de los hijos de Dios. Es todo un párrafo de ese primer libro que está dedicado a la gracia del bautismo, en las páginas 48 y 49. Bueno, y entonces a partir de ahí se habla también del don de oración, que creo que era Luz Eugenia la que hacía alusión a esto. Su afición a la soledad y al silencio. Lili hablaba lo de la soledad y el silencio. Y a uno le admira que una niña de 15, 16 años, en ese ambiente, ya manifestara esa afición a la soledad y al silencio. Y pues ahí es donde Dios le hace sentir esa llamada, cuidar el fuego que se ha encendido en su corazón, que Él ha encendido en su corazón. Un fuego que se va encendiendo a medida que contempla la realidad. Vuelvo a lo que subrayaba Cecilia. Como que ella, mientras más contempla la realidad y las necesidades, más se enciende ese fuego y más dialoga con Dios. Y en eso que ella contempla, la situación de la iglesia y de la vida religiosa en ella. Eso es como una de sus obsesiones. Y por eso después va a decir, unamos nuestras fuerzas para socorrer a la iglesia. Y la figura de Teresa de Jesús y su obra reformadora son para Juana como un ícono inspirador de su celo. Ella mantiene esa figura pidiéndole a Dios que mande una Teresa de Jesús a Francia, quizás no sintiéndose que puede ser ella, pero sí sintiendo de alguna manera que bueno ella poder hacer algo. Otro elemento de la realidad es esa labor proselitista, vanguardista en los círculos femeninos de Calvino. El papel de la mujer, cómo se va poniendo ahí muy de relieve. Y no se menciona mucho en esa parte del libro, pero la trae Isabel Azcárate en dos libros, el que ella escribió sobre las órdenes religiosas, que hubo varias fundaciones de escuelas católicas para contrarrestar lo de las escuelas calvinistas, todo esto de las mujeres. Pero esas escuelas fundadas por mujeres que hubieran querido ser religiosas, no se pudo dar eso porque no dieron ellas con la fórmula para combinar lo que se exigía de la vida religiosa en ese momento y lo que era dedicarse a la educación de la mujer, que esa fue la gracia de Juana de Listonal. Y el último aspecto hay que subrayo de la realidad es la relajación de costumbres en la sociedad como fruto de las doctrinas de Calvino. Bueno, entonces todo esto que viene como con la gracia del bautismo, y es que luego en la historia, ahí en el libro viene con un subtítulo y todo lo que mencionó Isabel Gagiola, de la devoción a María y a San Juan Evangelista. Entonces esa es la diapositiva que viene, que es muy bonito cómo comentan esa relación.
cómo es que en el Calvario ellos juntos y Jesús que les habla a los dos. Entonces dice el libro, él le dijo a María, ahí tienes a tu hijo, le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre, y dice el libro ahí, y ahora Jesús le dice a María, ahí tienes a tu hermano, a tu hijo Juan, yo te lo doy también. Creo que ella lo adopta como un hermano. Y uno piensa, pues los dos conocieron tan íntimamente a Jesús y son los que nos pueden dar a conocer más a Jesús. El Evangelio de Juan, pues es una maravilla. Y esa relación de María con Juan, que vamos a ver a lo largo de la historia que hay otros dos momentos en que aparece lo de Juan Evangelista. Por eso creo yo que en la lámina de la portada es él el que presenta la compañía de María. Bueno, y dice que su otra devoción era el ángel de la guarda, que lo había aprendido de su hermano y él lo había aprendido en el colegio de los jesuitas. La devoción al ángel de la guarda, que eran también como su apoyo en la fe. Bueno, y yo quiero resumir todo lo de este libro con esta lámina, con esta imagen de la llama. Dice, cuida, y subrayo el cuida porque ahí lo subraya también la historia. Es una llama que hay que cuidar. Cuida, hija mía, de no dejar apagar esa llama jamás. Ese sagrado fuego, no le habla de llama, ese sagrado fuego que yo he encendido en tu corazón y que te lleva ahora con tanto ardor a mi servicio. Y entonces dice que Juana como que tomó ese cuida como una profecía, diciendo, pues esa llama no va a ser fácil mantenerla, ese fuego. Y a mí me gustó esta lámina porque está el fuego como atizado por unos leños ahí. Y ahí es donde yo veo que es un fuego, bueno, lo digo ahí en la siguiente diapositiva, Lili, si la pasa. Dice, enseñanza y profecía a sus 17 años. Cuida ese fuego, porque no va a ser fácil mantenerlo y va a tardar mucho para que lo puedas interpretar. Pero un fuego que se atiza a medida que contempla y se deja afectar por los grandes desafíos de su época. Y me parece que ahí queda como sintetizado eso de acción-contemplación, de encontrar a Dios en la oración y en la realidad. Yo lo veo como muy reflejado en esa llamarada atizada con un montón de carbones, de leños, que son como los elementos de la realidad que lo atizan. Bueno, entonces, pues, esto es lo que yo les podía compartir hoy. Y el capítulo nos deja con esta Juana a los 17 años, tan sobresaliente en muchas cosas. Yo no sé si es mito, pero me parece que son cosas muy reales que se encuentran ahí. Y ella es la que empieza ya en el libro segundo una nueva etapa de su vida. Muchísimas gracias, Silvia. Durante la exposición, dos hermanas levantaron la mano, Marta Inés y Cecilia. A ver, yo iba a decir una cosa muy sencillita, que a mí siempre, como estabas comentando los padres de la iglesia, que siempre me ha sorprendido que toda la iconografía pone un librito en la Anunciación. Y es comentando a San Agustín que dice que María encarnó la palabra. Entonces ese es, o sea, pone como si María supiera leer, encarnó la palabra. Y hay un icono de
¿cómo es que se llama que le gusta tanto, este pintor que le gusta tanto a Lili? El jesuita. El jesuita, sí, se me fue el nombre en este momento. ¿Cómo es? No. Sí. Que le puso todas las escrituras así como un rollo en la mano a la Santísima Virgen. En el icono de la portada pues es muy interesante ver en el icono de la portada, la parte de abajo está Burdeos y está en la casa del Espíritu Santo. Porque tiene el Espíritu Santo muy evidente, y encima, debajo está la iglesia, la catedral de Burdeos, y Burdeos con su puerto. O sea, la vinculación del proyecto a la realidad. Sí. Gracias, Martica. Cecilia, y por último, de la comunidad del Estoná, Secretaría Provincial. ¿Alguien levantó la mano? Silvia, nos surgió una pregunta aquí en la comunidad, el momento que estábamos leyendo. ¿Quién fue el autor de este primer libro? Porque tuvimos esa curiosidad que no lo encontramos en ningún lado. Sabemos que fue pues allá en Poitiers por la Madre Clara, pero ¿quién lo escribió? No sé si tú tienes ese dato que nos puedas aclarar, por favor. Se llama el padre Busonier. Es que las hermanas, todas esas que vimos en el prólogo, que fue un proceso tan bonito de recoger datos de todas partes, el que tomó la obra que escribieron las monjas y sobre todo la Madre María Docente. Leyendo todo eso, él ya le dio una forma, y es muy claro, en el primer apartado del libro que leímos, del libro primero, se ve que es alguien de fuera que está leyendo lo que le entregaron las monjas. Y sobre eso va haciendo una reflexión y va llevando el hilo de la narración y por lo tanto el proceso de la fundación. Pero es el padre Busonier, que en alguna parte del libro aparece el nombre, Jean Busonier me parece que es. Sí, muchísimas gracias. También tiene esto en su libro. Bueno. Muchísimas gracias, Silvia, bueno, y por todos tus aportes de hoy, por esta invitación pues, a entender también que el contexto que viven nuestros pueblos, Estados Unidos, Perú, Colombia, México, Brasil, bueno, cada uno de nuestros pueblos, Argentina, Cuba, el Congo, que en esa realidad y en ese contexto de nuestra sociedad y de nuestra iglesia también Dios está actuando, y que nuestro sí, la coherencia y la autenticidad de nuestra respuesta, pues pasará también por acoger estos signos de los tiempos y esto que Dios nos dice en la realidad. Muchas gracias, Silvia, por tu aporte de hoy, y suponemos que la tarea que nos dejas es adentrarnos en el libro segundo. En el libro segundo, que es también muy rico de contenido, es más largo. Al principio puede resultar un poco pesado por toda la descripción que hacen de las familias y de la nobleza y de las cosas, pero es un libro tiene ya una parte muy importante del proceso fundacional. Bueno. Muchas gracias, Silvia.